Este hombre o se volverá loco o irá más allá de nuestra imaginación para dejarnos tras su talento. Camille Pissarro expuso estas dos profecías sin saber que las dos se harían realidad. Pongo mi corazón y mi alma en mi trabajo y he perdido la cabeza en el proceso, dijo Vincent van Gogh el último día de su vida. Vincent van Gogh nació el 30 de marzo del año 1853, un año después de la muerte de su hermano, que murió recién nacido. Durante sus primeros años, sus padres temían por su vida y puede que este miedo que prevalecía en la familia afectase a la salud mental del joven Vincent. Creció como un niño insociable y taciturno que pasaba las horas merodeando por los alrededores, observando a las plantas y la vida de los animales. Cuando Vincent tenía 8 años comenzó a dibujar bosquejos de todo aquello que le llamaba la atención. Creció devorando con interés un libro detrás de otro, desde novelas hasta tratados filosóficos. A sus 16 años comenzó a trabajar como vendedor para una compañía internacional de comercio de arte. Todo lo que estuviera relacionado con el arte despertaba su interés. Cuando fue enviado a Londres para seguir trabajando, pasaba la mayoría de su tiempo formándose en los estudios de arte, visitaba museos, galerías y tiendas de antigüedades. 7 años más tarde, Van Gogh abandonó este empleo debido a que no quería seguir las órdenes de sus superiores y vender garabatos sin talento expuestos en su galería. Aquí comenzó una búsqueda desesperada de su verdadera vocación. En un principio comenzó dando clases de inglés a cambio de cobijo y comida. Más tarde se obsesionó con la Biblia y quiso hacerse teólogo y estudió para ello en la Universidad de Leiden. Nunca llegó a conseguir ese cargo, pero se ofreció voluntario para ir como misionero a las minas de Borinage, al sur de Bélgica, para predicar el Evangelio. El trabajo duro y miserable de los mineros pobres despertó su compasión y simpatía. Van Gogh siempre trataba de ayudarles y les ofrecía todo cuanto tenía. Los mineros, en agradecimiento a su labor, nombraron al pintor el segundo Cristo. Sus parientes, en cambio, le calificaban como vago y dependiente. Durante 9 largos meses, Vincent, mal alimentado, cansado y harapiento, ejerció su labor como misionero y se relacionó con los mineros, creando un gran número de obras inspiradas en ese tipo de vida. En octubre del año 1880, Van Gogh viajó hasta Bruselas para completar sus estudios de arte. Ahora, el pintor se centraría exclusivamente en el arte y con diligencia copiaría los bosquejos anatómicos y los lienzos de los antiguos maestros. Después, de vuelta en su habitación, leía libros sin descanso. Esa era la vida que llevaba el pintor, que no descansaba ni de día ni de noche. En ese tiempo, el artista todavía pasaba el verano en casa de sus padres, donde inesperadamente se enamoró de su prima Kay Boss. Pero sus sentimientos no fueron correspondidos, y esto llevó al joven a sumirse en una desesperación que daría paso a sus continuos desequilibrios mentales. Van Gogh viajó a La Haya y de nuevo se centró exclusivamente en su trabajo. En una ocasión, el pintor mantuvo relaciones con una enferma y joven prostituta. La historia de la joven le impresionó tanto que incluso quiso casarse con ella, pero su hermano Theo le disuadió de tal idea. Y tras varios años de convivencia, llenos de pobreza y sufrimientos, Van Gogh se separó de su amada. Otro período que empeoraría la existencia del artista. Solamente la inspiración y la creación de sus obras eran capaces de salvarle del abatimiento y la depresión. A continuación, vivió recluido y trabajó siempre en solitario. El artista decía que dibujaba con tanto ahínco que era imposible hacer cualquier otra cosa. Este fue el período donde creó una de sus obras más conocidas, Los comedores de patata. En la localidad de Amberes, Vincent continuó con sus estudios de arte, pero debido a la cantidad de horas de trabajo, su estado mental empeoraba por momentos. Viajó a París para vivir con su hermano y allí conoció a los maestros del impresionismo, aunque en solo 2 años llegó a la conclusión de que estaba harto de codearse con artistas y se fue a vivir a Arles, al sur de Francia. Allí continuó con la creación de numerosas obras, lienzos, en los que trasladaba todo lo que sus ojos captaban.
Pero Van Gogh se sentía solo e invitó a Paul Gauguin a que se instalara con él. Con la llegada de su amigo, la salud mental de Vincent mejoró, pero tras varios meses de convivencia y tras una acalorada discusión, Gauguin anunció su partida debido a que era incapaz de aguantar los continuos cambios de humor del pintor. Van Gogh, en un ataque de ira, amenazó a Gauguin con una cuchilla. Más tarde, arrepentido por haber estado a punto de matar a su amigo y en un ataque de desesperación se cortó la oreja. Sus ataques de furia sucedían más a menudo y en el año 1889 ingresó, por voluntad propia, en la institución mental de Saint-Paul-de-Mansol. Allí, en sus momentos de lucidez, era capaz de pintar incluso 2 cuadros al día. Pero el arte no pudo ayudarle. Van Gogh se consideraba una persona miserable y se obsesionó con que su vida estaba arruinada. El 27 de julio del año 1890, el pintor se disparó en el pecho y falleció 2 días después. Tenía 37 años. Los expertos en arte consideran a Van Gogh un postimpresionista y en ocasiones expresionista, pero el propio pintor nunca expuso ninguna teoría al respecto. Simplemente retrataba las personas y las cosas que veía y que sentía. Enamoró de su prima Kay Boss, pero sus sentimientos no fueron correspondidos y esto llevó al joven a sumirse en una desesperación que daría paso a sus continuos desequilibrios mentales. Van Gogh viajó a La Haya y de nuevo se centró exclusivamente en su trabajo. En una ocasión, el pintor mantuvo relaciones con una enferma y joven prostituta. La historia de la joven le impresionó tanto que incluso quiso casarse con ella, pero su hermano Theo le disuadió de tal idea. Y tras varios años de convivencia, llenos de pobreza y sufrimientos, Van Gogh se separó de su amada. Otro período que empeoraría la existencia del artista. Solamente la inspiración y la creación de sus obras eran capaces de salvarle del abatimiento y la depresión. A continuación, vivió recluido y trabajó siempre en solitario. El artista decía que dibujaba con tanto ahínco que era imposible hacer cualquier otra cosa. Este fue el período donde creó una de sus obras más conocidas, Los comedores de patata. En la localidad de Amberes, Vincent continuó con sus estudios de arte, pero debido a la cantidad de horas de trabajo, su estado mental empeoraba por momentos. Viajó a París para vivir con su hermano y allí conoció a los maestros del impresionismo, aunque en solo 2 años llegó a la conclusión de que estaba harto de codearse con artistas y se fue a vivir a Arles, al sur de Francia. Allí continuó con la creación de numerosas obras, lienzos, en los que trasladaba todo lo que sus ojos captaban. Pero Van Gogh se sentía solo e invitó a Paul Gauguin a que se instalara con él. Con la llegada de su amigo, la salud mental de Vincent mejoró, pero tras varios meses de convivencia y tras una acalorada discusión, Gauguin anunció su partida debido a que era incapaz de aguantar los continuos cambios de humor del pintor. Van Gogh, en un ataque de ira, amenazó a Gauguin con una cuchilla. Más tarde, arrepentido por haber estado a punto de matar a su amigo y en un ataque de desesperación se cortó la oreja. Sus ataques de furia sucedían más a menudo y en el año 1889 ingresó, por voluntad propia, en la institución mental de Saint-Paul-de-Mansol. Allí, en sus momentos de lucidez, era capaz de pintar incluso 2 cuadros al día. Pero el arte no pudo ayudarle. Van Gogh se consideraba una persona miserable y se obsesionó con que su vida estaba arruinada. El 27 de julio del año 1890, el pintor se disparó en el pecho y falleció 2 días después. Tenía 37 años. Los expertos en arte consideran a Van Gogh un postimpresionista y en ocasiones expresionista, pero el propio pintor nunca estudios de arte. Ahora, el pintor se centraría exclusivamente en el arte y con diligencia copiaría los bosquejos anatómicos y los lienzos de los antiguos maestros. Después, de vuelta en su habitación, leía libros sin descanso. Esa era la vida que llevaba el pintor, que no descansaba ni de día ni de noche. En ese tiempo, el artista todavía pasaba el verano en casa de sus padres, donde inesperadamente se enamoró de su prima Kay Boss. Pero sus sentimientos no fueron correspondidos y esto llevó al joven a sumirse en una desesperación
que daría paso a sus continuos desequilibrios mentales. Van Gogh viajó a La Haya y de nuevo se centró exclusivamente en su trabajo. En una ocasión, el pintor mantuvo relaciones con una enferma y joven prostituta. La historia de la joven le impresionó tanto que incluso quiso casarse con ella, pero su hermano Theo le disuadió de tal idea. Y tras varios años de convivencia, llenos de pobreza y sufrimientos, Van Gogh se separó de su amada. Otro período que empeoraría la existencia del artista. Solamente la inspiración y la creación de sus obras eran capaces de salvarle del abatimiento y la depresión. A continuación, vivió recluido y trabajó siempre en solitario. El artista decía que dibujaba con tanto ahínco que era imposible hacer cualquier otra cosa. Este fue el período donde creó una de sus obras más conocidas, Los comedores de patata. En la localidad de Amberes, Vincent continuó con sus estudios de arte, pero debido a la cantidad de horas de trabajo, su estado mental empeoraba por momentos. Viajó a París para vivir con su hermano y allí conoció a los maestros del impresionismo, aunque en solo 2 años llegó a la conclusión de que estaba harto de codearse con artistas y se fue a vivir a Arles, al sur de Francia. Allí continuó con la creación de numerosas obras, lienzos, en los que trasladaba todo lo que sus ojos captaban. Pero Van Gogh se sentía solo e invitó a Paul Gauguin a que se instalara con él. Con la llegada de su amigo, la salud mental de Vincent mejoró, pero tras varios meses de convivencia y tras una acalorada discusión, Gauguin anunció su partida debido a que era incapaz de aguantar los continuos cambios de humor del pintor. Van Gogh, en un ataque de ira, amenazó a Gauguin con una cuchilla. Más tarde, arrepentido por haber estado a punto de matar a su amigo y en un ataque de desesperación se cortó la oreja. Sus ataques de furia sucedían más a menudo y en el año 1889 ingresó por voluntad propia en la institución mental de Saint-Paul-de-Mansol. Allí, en sus momentos de lucidez, era capaz de pintar incluso 2 cuadros al día. Pero el arte no pudo ayudarle.